Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. En esta ocasión vamos a hablar de un mítico continente, de la Atlántida, y de los distintos autores que hablan de ella. Si existió o no es una incógnita. Todo parece indicar que sí. Sobre todo Edgar Cayce, el vidente americano que en el siglo pasado nos dejó un legado extraordinario de información. Lo que hacía Edgar Cayce era hacer una lectura personal del individuo de las posibles vidas anteriores. Él tiene acreditados varios miles de diagnósticos, 13 o 14.000 diagnósticos de enfermedades de personas que incluso estaban ausentes y acertó en todos los casos. Jamás produjo un fallo. Por esa misma lógica, los problemas psicológicos que heredaba cada uno de los que venía a su consulta tenían su origen probablemente en vidas anteriores. Y él le empieza a hablar de esos conflictos que están en tu inconsciente, digamos que se fijaron en vidas anteriores. Y al hablar de las vidas anteriores, describe el sitio o el lugar donde estaba esa entidad, ese espíritu, en otras vidas. Y habla mucho de la Atlántida. Y muchas de las vidas que esta gente vivió en ese continente, luego son condicionamientos o es el bagaje que tiene tu vida paralela, que si la sacas en esta, pues eres más sabio que los demás, tanto porque has metido la pata muchas veces o porque tienes un bagaje de experiencias positivas que te pueden ayudar. Y están en el inconsciente, normalmente no recordamos las vidas pasadas. Vamos a hablar de todos ellos. Quiero hacer una introducción. ¿Por qué hacemos esto? Se hacen muchos vídeos de la Atlántida, hay miles, y libros otros miles, y nosotros tenemos 2 o 3 vídeos hechos anteriores. Yo quiero reparar en algo. Hay una especie de ciclo de repetición de lo que es la maldad humana. En la Atlántida se produjeron desastres como consecuencia del mal empleo, según dice Cayce, Edgar Cayce, de los artefactos de las máquinas o de la ciencia empleada para el mal. Y habla de energía atómica, de energía eléctrica, de energías tremendas que, digamos, propiciaron el cambio del eje magnético en 2 o 3 ocasiones. Estamos hablando desde 10 millones de años de antigüedad hasta hace poco, hasta 10.000 años antes de Cristo. Hubo 2 o 3 destrucciones y todas se propiciaron por el mal uso de la técnica o de la energía atómica o de la energía que en aquel momento habían descubierto en combates o conflictos directos entre los hijos de Belial y los hijos de la ley del uno. Esto estamos igual que antes. La idea es reflexionar sobre por qué tenemos esta especie de atadura que nos lleva siempre al enfrentamiento. Y ahora mismo estaban celebrando una victoria de la Segunda Guerra Mundial en las noticias y he visto desfilar máquinas tremendas, máquinas con una capacidad de destrucción extraordinaria, máquinas que pueden ir de continente a continente y pueden hacer desaparecer de un solo impacto un estado entero, una nación entera. Hace poco salió también el último artilugio, una especie de torpedo bastante grande que tiene autonomía con un motor de energía nuclear y con 100 megatones de potencia. Este artefacto, cuando chocase en un tema hipotético que se dijo en la televisión rusa, si chocase contra la costa de Inglaterra, se produciría el hundimiento de toda la isla, como la Atlántida, como lo que vamos a hacer ahora. No espabilamos, seguimos repitiendo. Y algunas veces hay gente que se inhibe de estos problemas, no quiere saberlos, se pone a concentrarse su energía positiva, sin darse cuenta de que todo es una conciencia colectiva. Fijaros, hacer un ensayo en vuestra casa. ¿Por qué hacemos tantos trabajos? Nuestra idea es crear una conciencia colectiva. Una conciencia colectiva que sea distinta de los valores éticos que han propiciado las religiones que tenemos hasta ahora, porque todas esas religiones están teñidas de sangre, de persecución o de dogmatismos. Hay que buscar otra forma, otras fórmulas que nos permiten liberarnos de estas ataduras de muerte.
Haced un ensayo, como he dicho antes, en vuestra familia, plantead un problema y veréis que el mayor problema que existe en ese ensayo, en el grupo familiar o en el grupo del barrio o en la cultura de vuestra sociedad, es que cada uno tiene un valor ético distinto que otro. Cada uno justifica una acción en diferenciación del otro. No tenemos un criterio de lo que es lo adecuado o lo no adecuado. Para unos la guerra está justificada, para otros la patria, la sangre y todas estas cosas hace que se conviertan en energúmenos de la violencia. No hay un valor ético. Por eso retrocedemos hacia tiempos antiguos y hablamos de la ley del uno, que habla también este relato de la ley del uno. Una ley que jamás contemplaría la guerra. En la ley del uno, que es la interpretación de la supervivencia, de la vivencia armónica de la naturaleza, no existe la muerte, ni existe justificación para la muerte. Por eso retomo estos temas, para que tener una conciencia, aunque sea mínima, para no matarnos. Hay incluso en las televisiones, acabo de ver, como os he dicho en las noticias, como unos niños de una guardería con 3 o 4 años, muy poco, les visten con tanques de guerra, metidos en tanques de guerra, con armas de fuego, con 3 y 4 años. Estamos educándonos desde niños para la guerra, para la muerte. Esto no puede ser. Bueno, la idea es que repetimos incansablemente lo que se repitió y se ha repetido a lo largo de millones de años en la Atlántida. Voy a recoger unas cuantas fuentes del mito de la Atlántida. ¿Es verdad o no? Vamos a ver. La historia de la isla de la Atlántida está contenida en los 2 diálogos de Platón, en el Timeo y el Critias. La historia de Platón se centra en torno a Solón, un gran legislador griego y poeta que viajó a Egipto unos 150 años antes que Platón. En la ciudad egipcia de Sais, Solón recibió de los sacerdotes la historia de la Atlántida. La historia que contaron los sacerdotes a Solón era desconocida para él. De acuerdo con los registros del antiguo templo egipcio, los atenienses pelearon en una guerra agresiva contra los atlantídeos unos 9000 años antes y ganaron. Aquellos reyes o gobernantes antiguos y poderosos de la Atlántida formaban una confederación con la cual controlaban la Atlántida y también otras islas. Poco después, la Atlántida sufrió un catastrófico terremoto y una inundación hasta que desaparecieron bajo el mar. Todos los hombres valientes fueron tragados del día a la noche, de acuerdo con la leyenda. De acuerdo a las notas de Solón, la historia de la Atlántida empieza en el principio del tiempo. Era cuando los dioses inmortales se dividían el mundo entre sí y cada uno gobernaba su parte. Sin duda estos dioses podrían ser considerados como los padres genéticos o los creadores del hombre, seguramente biólogos estelares. El final definitivo de la Atlántida se dio hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. César Luis de Montalbán, explorador y viajero incansable, durante uno de sus viajes a Egipto, convivió con sacerdotes del Alto Nilo, quienes le confesaron ser descendientes de los atlantes, ya que éstos llevaron a Egipto todos los conocimientos y logros de su civilización. En otra ocasión, encontrándose en los Andes orientales, Montalbán entró en contacto con el más alto sacerdote, el Pistaco, que le dijo con tristeza mirando las olas espumosas del Atlántico: «Estas aguas cubren la sepultura
de mis mayores que vivieron en la hundida tierra, la que está en el fondo del mar. Sus habitantes fueron muy felices al principio, eran justos, y sus ciencias alcanzaron un progreso grande, pero luego llegaron al vicio y a la maldad. Entonces un día la tierra osciló, los picos fueron cubiertos por penachos de fuego, y el mar furioso dejó sepultada para siempre la Atlántida, la tierra de las artes y las ciencias, de las grandes ciudades con pirámides y obeliscos, de los bellos templos transparentes, de la tierra de los sabios que conocieron la verdad única. Y Case, queridos amigos, habla de la primera destrucción, aunque no tiene todos los datos, porque daros cuenta que hablen de la Atlántida hay cerca de 700 lecturas de personas que vienen a él a que les hable de su vida anterior y da unas 700, pero del primer periodo, hace millones de años, no hay tanta información. Case no da tanta información y los otros autores tampoco. Pero al parecer, esa primera destrucción del continente atlantidio, cuando se fraccionó, se produjo por el mal uso o el empleo de armas terribles por parte de los seres de la Atlántida. Incluso Edgar Cayce habla de que en aquel tiempo el cuerpo humano no era como ahora, éramos seres que habíamos venido a la Tierra y estábamos en los primeros ensayos de vida. Quizá tuviésemos forma más anfibia. De hecho, hay un pasaje en el libro que los seres hasta muy hace poco nacían con morfología no humana, sino pseudo-humana. Quizá de ahí salen las antiguas leyendas de los egipcios, de los dioses que tenían cuerpo de carnero, o que tenían forma de pez, o que tenían forma de gato. A lo mejor hablan de estas leyendas, de la primera parte de la creación de la Atlántida, cuando los dioses estelares bajaron a crear al hombre. La primera destrucción, por tanto, según Edgar Cayce, se produjo por el mal uso de la energía atómica. Incluso se habla de la posibilidad de un cambio del eje magnético. Parece que la primera destrucción de una parte de la Atlántida fue accidental, o que fue causada por explosivos descontrolados que desencadenaron una actividad volcánica. El hombre introdujo fuerzas destructivas para que fueran usadas por las gentes que eran los jefes. Estas fuerzas destructivas, combinadas con los recursos naturales de los gases, de las fuerzas eléctricas generadas en la naturaleza, provocaron erupciones volcánicas en la Tierra que se estaba enfriando poco a poco. Y esa parte a la que llaman el mar de los sargazos fue la primera que se sumergió en las profundidades. Con esto se produjo el éxodo de las gentes. Desgraciadamente no existe una cronología sencilla de los sucesos entre 10 millones de años y 50.000 años antes de Cristo, que es la segunda fecha concreta que se cita en las lecturas de Edgar Cayce. Algunas lecturas hablan de una época anterior a la primera destrucción, dado que al primer hundimiento de una parte de la Atlántida se le asigna la fecha del 50.000 antes de Cristo. En la Atlántida, en ese primer periodo, había máquinas más ligeras que el aire y fuerzas radiactivas, máquinas que podían ir por el aire o por debajo del agua. Cayce, en sus lecturas, habla de dos facciones, los hijos de Belial y los que seguían la ley del uno, y cómo los servidores de Belial emplearon estas máquinas terribles activando el poder destructor de la naturaleza para producir la primera catástrofe. En otras lecturas se habla de animales y bestias enormes, malignas, que al parecer fueron diezmadas o aniquiladas empleando los moradores de la Atlántida esta tecnología tan poderosa. Incluso Cayce da a entender
que seres venidos de fuera intervinieron en este proceso de aniquilación de los animales dañinos que poblaban el planeta. En la Atlántida se celebraron reuniones de las naciones para combatir a las fuerzas del mundo y del reino animal que hacían desgraciados a los hombres y sus vidas. Eran animales prehistóricos, sin duda, los grandes saurios. En la Atlántida, durante esos periodos en que se produjeron las primeras rebeliones, se utilizaron las fuerzas y el conocimiento que podrían haber sido utilizadas constructivamente, pero que se utilizaron para actividades destructivas. Eran naves que navegaban tanto por el mar como bajo el agua, utilizando energía proveniente del Sol y de radiación atómica. Y como consecuencia de estas terribles acciones cambió el eje de la Tierra, produciendo una gran desolación. Incluso Case habla de alterar el clima o el medio ambiente donde vivían estos animales, y esto produjo una reacción en cadena negativa para la estabilidad planetaria. Aunque muchas personas perecieron en la primera destrucción y muchas más emigraron a otros países, la civilización atlántica no quedó completamente destruida. Las lecturas que cubren el periodo entre 50.000 y 28.000 años antes de Cristo hablan de una civilización superior continuada con un alto poder tecnológico, y se alude a las lecturas a armas químicas, eléctricas, nucleares y el empleo de cristales. En la segunda destrucción, Edgar Cayce coincide, estamos hablando de entre 50.000 y 25.000 años antes de Cristo, coincide con lo que contaba un contactado famoso americano, Daniel Walter Fry, un científico que trabajó en la base de White Sands, Estados Unidos, en lo que se llaman los combustibles sólidos que se utilizaban en aquel tiempo para lo que después fueron los Apolos. Bueno, pues Walter Fry habla de que el extraterrestre que contacta con él, que se llama Alan, dice que ellos vinieron de la Tierra, que se habían ido al espacio hace 35.000 años, el periodo que también habla Edgar Cayce. Dice, hace 35.000 años, los seres humanos que vivíamos en el planeta Tierra, había dos continentes, uno era la Lemuria, o el continente Mu, y otro era la Atlántida, y entraron en una guerra fratricida, se mataron como perros, emplearon armas atómicas y la radiación atómica cubrió todo el planeta, hubo una muerte colectiva, los animales murieron también. Según decía Alan, el extraterrestre que habló con Walter Fry, dice, nosotros subimos a la cordillera del Himalaya con 5 naves. Y optamos por salir fuera al espacio. Eran las primeras naves que fabricaban, nunca se habían adentrado tanto al espacio. Los otros que se libraron subieron, digamos, hasta la meseta del Himalaya, se quedaron allí. No se sabe cuál fue al final su destino. La radiación iba subiendo. Estas naves salieron y durante 35.000 años habían estado en el espacio, habían sobrevivido creando su microclima, pero ahora volvían a la Tierra y su cuerpo no tenía fuerza, no estaban sujetos a la gravedad terrestre y tenían que adaptarse. Y él habla de que se mataron los atlantidios y los lemurianos en una guerra fratricida, algo que se vuelve a repetir otra vez. Y aquí Edgar Cayce en la segunda destrucción habla exactamente de lo mismo. Millares de años después de la primera destrucción, aquella tierra volvió a encontrarse sumida en un tumulto, pues proseguía el conflicto entre los hijos de la ley del uno y los hijos de Belial. Las lecturas que hablan de la segunda destrucción dicen que el país se dividió en 3 islas principales y en algunas menores. Cayce llama a estas islas Poseida o Poseidón, Arián y Og. Estamos hablando de 22.500 años antes de la civilización egipcia.
En este periodo comenzaron las emigraciones a las costas sudamericanas de Perú y a Europa, los Pirineos y Egipto. El desarrollo tecnológico continuó y se convirtió en un elemento clave en la lucha entre los hijos de la ley del uno y los hijos de Belial, pero también se avanzó en tecnología positiva, aplicándolo a las cosechas y a la producción de máquinas. Pero la tentación de emplear toda esta tecnología para la guerra y la destrucción estuvo siempre presente. En otra lectura, Key se refiere a un dato muy curioso. Se trata de la encarnación de una mujer que ayudaba a los que querían perder sus rasgos animales y desarrollar un cuerpo físico más perfecto. La época de esta encarnación se situaba en el tiempo anterior a la segunda destrucción, es decir, antes del 28.000 a.C. Fue durante este periodo de la segunda destrucción cuando Case, al hablar del desarrollo técnico de los atlantes, habla de la piedra Tuaoi, la piedra de fuego y los cristales para describir una enorme fuente de energía. Esta fuente o energía se convertiría en un elemento clave de la civilización atlantidia y fue responsable, por último, de su propia destrucción. Esta piedra tenía la forma de una figura de 6 lados, en la que aparecían la luz como medio de comunicación por el cual se producían las comunicaciones con esas fuerzas de las que emanaban las energías, como centro del que salían las actividades radiales que guiaban a las diversas formas de transiciones o de viajes durante aquellos periodos de actividad de los atlantes. Estaba dispuesta como un cristal, aunque de una manera muy diferente a la habitual entre nosotros. Era en aquellos periodos en que se dirigían los aeroplanos o los medios de transporte, aunque ellos en aquellos tiempos podían viajar por el aire o por el agua o bajo el agua, indistintamente. Pero la fuerza con la que se gobernaban estaba en esta central de energía o piedra Tuaoi, que era como el rayo sobre la que actuaba. En un principio era la fuente de la que procedía el contacto espiritual y mental. Esta piedra era el vehículo de contacto con la materia y con el espíritu. Era un periodo con una tecnología superior a la que tenemos ahora mismo con nuestro nivel científico. Pero era un poder que podía ser empleado para el bien o para el mal. El edificio sobre la piedra era ovalado, o una cúpula en la que se podía producir o se producía una rotación, de modo que la actividad de la piedra se recibía de los rayos del sol o de las estrellas. Era la concentración de las energías que dimanan de cuerpos etéreos y que se podía emplear para los vehículos y las máquinas más diversas, pero su poder podía producir terremotos y alteraciones peligrosas en la corteza terrestre. Las máquinas voladoras empleaban esta energía. Quizás los testimonios de los textos védicos del Ramayana y el Mahabharata, hablando de los vimanas o máquinas que disparaban rayos atómicos, sean de esta época. Y también el relato de Edgar Cayce habla de cristales. Parece ser que los atlantes habían concentrado en los cristales una gran energía que la podían después derivar a máquinas voladoras o a submarinas. Habla de una piedra que tenía forma hexagonal y que conectaba no solo con las energías físicas, el sol y las estrellas, sino conectaba con el espíritu. Y esa máquina, esa piedra concretamente, podía utilizarse para el bien o para el mal. Al parecer, como siempre ocurre y como en la Tierra, la diferencia de clases entre los dominadores y los que eran dominados, los hijos de Belial, que debían ser los gobernantes que tiranizaban al pueblo, produjo otra vez un cambio del eje magnético terrestre y la activación del vulcanismo terrestre. De esa manera, las últimas islas, sobre todo la isla del Poseidón, se habría destruido.
Y ahí acaba la historia de la Atlántida. No fue inmediato. Platón habla, como hemos dicho al principio, de que en una batalla que tuvieron con los atenienses, hubo digamos, cuando ya son vencidos los atlantes y van a ir a su isla, se ha hundido y murieron todos. Al parecer, hasta que eso se dio, muchos pudieron emigrar. Emigraron a los Pirineos, emigraron a la India, emigraron a Yucatán, a Tijuanaco, aquellas zonas, y emigraron también a Egipto. Bueno, casi con seguridad hay como dice Edward Cayce en su tratado, hubo un problema con los animales que había en ese tiempo en la Tierra. Eran saurios, por tanto, moles biológicas inmensas a los que intentaron destruir. Incluso cita la posibilidad de que fueran, digamos, ayudados por entidades de fuera. Él habla de visitantes de fuera. Les ayudaron digamos, a que la vida fuera más propicia y extinguir esos animales. Pero al extinguirlos, modificaron el clima para que los animales no pudiesen vivir y les afectó a ellos. Estos seres viajaron desde la Atlántida con su sabiduría a Egipto y fueron conocidos como los primeros dioses. Tot, el dios del conocimiento, o Hermes Trismegisto, como se le conoció en Grecia, fue uno de estos seres que trajo el conocimiento de la Atlántida y lo dejó en Egipto. Pero también en la India, el dios Rama habría venido también de ese mismo sitio. Y esa cultura la sepultaron, están guardada. Edgar Cayce habla de que debajo de la pirámide hay testimonios de esta emigración. Los egipcios, como sabéis, todos sus sacerdotes, los de los templos, creían que ellos venían de la Atlántida. Existen esas fuentes de conocimiento, sería fantástico, porque lo que demostraría es que pertenecemos a una misma raíz primigenia, a una misma raza. Y las investigaciones que se han hecho y que en el libro que hace su hijo, el hijo de Edgar Cayce, hablan de cómo las mismas, digamos, cerámica que existe, por ejemplo, en Egipto, existe en Yucatán, las mismas, con las mismas, la misma arcilla del mismo lugar, que no es el sitio donde está, ni Yucatán ni Egipto, sino otra tierra, la tierra de la Atlántida. En fin, es interesantísimo todo esto. Lo que me interesa es que comprendáis que repetimos constantemente la autodestrucción. En la lectura se dice a continuación que estas centrales de energía estaban instaladas en diversas partes de la Atlántida. Por desgracia, las hicieron funcionar a demasiada potencia y produjeron el segundo periodo de fuerzas destructivas para las gentes de aquella tierra, y la tierra se disgregó en islas. Esta fuente de energía también se utilizaba para los tratamientos médicos, del mismo modo que se utilizan los láseres hoy en ciertos tipos de cirugía. Con esta tecnología se regeneraban los cuerpos de los individuos a través de la aplicación de los rayos de la piedra. Este rayo, por tanto, bien empleado, regeneraba o mataba si se empleaba mal. La Atlántida no fue destruida por completo en este segundo periodo de destrucción. Las lecturas dan a entender que una serie de erupciones volcánicas, de terremotos y de inundaciones disgregaron la tierra que quedaba en las islas. Probablemente se produjo otro desplazamiento polar, pues algunas lecturas hablan de un cambio de clima. Todavía subsistía una civilización avanzada, aunque parte de la tecnología pudo perderse en el hundimiento de una gran parte de la Tierra. Los dos bandos sobrevivieron a este cataclismo y prosiguieron con su enfrentamiento. Al parecer, los hijos de Belial trataban a los seres humanos sin dignidad, como meros objetos sin alma. Cuando los hijos de la ley del uno se dieron cuenta que se iba a producir una ruptura definitiva de la última isla, la isla del Poseidón de la Atlántida, hubo muchas emigraciones con muchos de los gobernantes hacia diversas tierras como Egipto, Europa y Sudamérica en el Yucatán. En este éxodo se emplearon máquinas voladoras y submarinas y se expandieron las colonias por diversas partes del globo.
Es el tiempo mitológico de la aparición de los dioses egipcios, de Tot, el que fue conocido en Grecia como Hermes Trimegisto, y del propio Rama en la India. Las fechas probables de esta última destrucción se datan en 10.000 años antes de Cristo. Case habla igualmente con la segunda posibilidad de que estos seres que emigraron de la isla de Poseidón y de los últimos reductos de la Atlántida habrían traído consigo toda su historia y seguramente están escondidos como testimonio histórico en algunas ruinas o antiguas civilizaciones de los primeros tiempos de la historia conocida y que aún no se han descubierto. Bien amigos, y hasta aquí un poquito todo lo que quería transmitir. Estamos en tiempos muy complicados. ¿Por qué? Hay cosas que a mí me hacen gracia, porque me dicen algunos que están en este mundillo del fenómeno paranormal y del extraterrestre. Dicen, los extraterrestres jamás consentirían que entrásemos en una guerra atómica. Pues no es así. Lo que hemos estado leyendo de la Atlántida que dice Edgar Cayce no solo se ha repetido una vez, sino varias veces. Y si no, leed las crónicas y mirad lo que pasó en el Ramayana y el Mahabharata con los vimanas que disparaban armas atómicas y que en Mohenjo-Daro, por ejemplo, causaron unas catástrofes radiactivas tremendas. No lo han parado cuando nos hemos diezmado mediante todas estas armas que he citado. Los extraterrestres o nuestros padres genéticos van a preservar el planeta, no van a preservar a la humanidad. Y en todo caso preservarán a aquellos que son útiles, aquellos que comprendan que no es posible, no está justificada la muerte de ninguna manera y en ningún caso. Está justificada la autodefensa. Si me vas a matar y me tengo que defender, pero la agresión no está justificada. Y nosotros invariablemente repetimos lo mismo desde el principio de los tiempos. Y cuando uno me dice, no, vamos a entrar en la quinta dimensión enseguida, sobre todo si usted realiza esta meditación, pero los extraterrestres jamás van a consentir una guerra atómica. Bueno, estamos en plena guerra de Ucrania. Y si presionamos mucho a un bando o a otro, es probable que se terminen utilizando primero armas tácticas atómicas, espero que se pare, y si no, armas más complicadas todavía. Que no va a ocurrir, que nos van a salvar. Bueno, la historia nos demuestra que no, que depende de nosotros. Nosotros tenemos que cambiar las cosas, no los de arriba. En fin, es una historia que quería traeros porque al ver las imágenes de guerra, los desfiles y cómo se adoctrina a los niños desde chiquitines para la muerte, me he puesto a temblar. Os mando un saludo cariñoso y os emplazo al próximo vídeo. Muchas gracias.